escuchen, a que se escuche su palabra, Padre. Gracias, Señor, por ello. Rogamos por Pastor Víctor, pedimos también por Pastor Andrés, por los hermanos que están enfermos que no han podido venir. Rogamos, Señor, por este tiempo de la predicación. Ayúdanos, Señor, a poder comprender de su palabra. Abre nuestros oídos espirituales, Señor. Ayuda a que podamos ser hacedores de las palabras que vamos a oír, Padre, y no solamente oidores. Gracias, Señor, por su palabra, porque es fiel, porque podamos confiar plenamente. Pedimos, Padre, por nuestros familiares también y aquellos que tenemos cercanos, Señor, que aún no te conocen, o que si lo hacen, Señor, todavía no se deciden por ti. Gracias, Padre, por la salvación tan grande que nos diste. Bendícenos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, estamos entonces en este año. Qué lindo también poder tener un lema que podemos tener en el versículo que usamos durante el año, porque eso también nos ayuda a que podamos tener nuestro corazón preparado y ver cómo Dios nos va hablando respecto a ese tema. Y también qué bueno que dentro del lema también del pastor fue teniendo otros versículos, otros lemas para cada mes. Y podemos tener estudios específicos para ese mes. Fíjense que esfuérzate en la gracia, y este mes era ser esforzados y valientes. Leíamos, ahí el hermano nos compartió la lectura bíblica en Josué, y yo quiero que volvamos a leer, si me acompañan por favor, en Josué capítulo 1, versículo 7 al 9 vamos a leer. Josué 1, 7 al 9. Los que no tienen Biblia pueden leerlo acá arriba. Dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te aparte de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y muy bien, acá se habla específicamente a Josué. Podemos hacer una breve introducción de quién era este hombre. Él estaba se me fue el nombre de Moisés, perdón. Estaba con Moisés, pero me llamaba mucho la atención, si después usted lee en los capítulos anteriores, en los libros anteriores, que él estaba como su siervo. Para donde iba Moisés, él iba. Lo servía, lo atendía. Incluso cuando Moisés subió ahí al monte para recibir los mandamientos, él estaba abajo esperándolo. Y no fue por un par de horas, fue por unos días. Y él estaba, y eso me llamaba mucho la atención, de que este hombre acompañó y sirvió al que era su líder. Y naturalmente, después del pasar del tiempo, el que lo sucedió fue Josué. Fue él el que estaba con Moisés, y él fue el que vio en la vida de Moisés cómo Dios obraba, y seguramente su líder le iba aconsejando, le iba corrigiendo, le iba enseñando acerca de las cosas de Dios. Por ahí esto es bueno de verlo, porque en este mundo en el que queremos todo rápido, por ahí pasa, no sé si le ha pasado a usted en el trabajo, en el colegio, donde sea, que por ahí llega gente nueva y quiere estar en la cima, quiere estar como líder, quiere estar arriba solamente por el poder. Y en realidad, bueno, Jesucristo nos enseñó que el que quiera estar como líder, el que quiera ser mayor que todo, debe ser siervo de todos. Entonces la mentalidad es distinta. Está bien querer ser líder, está bien querer tener personas a cargo, pero la mentalidad correcta es: vamos a hacer eso, queremos hacer eso porque queremos servir, no ser servidos. Si Jesucristo mismo nos dio ese ejemplo, ¿cuánto más nosotros, no? Entonces vemos la vida de este hombre que sirvió, que atendió y fue fiel a su líder, y después naturalmente cuando su líder falleció, en este caso, el que tomó el mando fue Josué. Y ahora también me gusta ver cómo respondió el pueblo a ese cambio de liderazgo. Nosotros, hermanos,
tarde o temprano, estemos o no estemos aquí nosotros, Pastor Víctor, Pastor Andrés, van a pasar a la presencia del Señor y van a nacer, y es bueno que así sea, nuevos líderes. Va a haber otro pastor a cargo de la iglesia, así como lo estuvo antes Pastor Máster, y después vino Pastor Víctor. Víctor va a dejar, nuestro pastor va a dejar ese cargo, ese puesto, y tiene que ser tomado por otro hermano. Pero ese hermano no puede ser un neófito, como dice la Biblia, no puede ser alguien que no haya sido probado en el transcurso del tiempo. De hecho, también nosotros como iglesia vamos a votar para quién va a ser nuestro pastor en su momento. Tiene que ser alguien preparado, tiene que ser alguien que esté caminando y que haya caminado con Dios. Y eso es lo sano, eso es lo bueno. Pueden pasar dos cosas, que nos durmamos en los laureles, como se dice, confiamos en nuestro pastor Víctor, confiamos en nuestro pastor Andrés, y ellos también se duermen y no preparen a nadie, y va a llegar un momento que nos vamos a encontrar con esa situación, y ahora ¿quién se hace cargo? Y hay muchas iglesias que se quedan sin liderazgo por eso, porque no hubo visión de preparar a otro. Ahora, hermano, hermana, usted está ahora a lo mejor a cargo, está como ayudante en una clase, tiene su ministerio. La pregunta es, ¿está preparando su reemplazo? Hoy tiene que empezar a prepararlo. Usted se siente bien, a lo mejor es joven, dice, tengo muchos años por delante. Bueno, quiero decirle que nadie tiene asegurado el próximo aliento. Entonces, a partir de hoy, usted debería de preparar a su reemplazo. Usted debería de preparar a quien va a tomar su lugar. Y por otro lado, ese ministerio, ese trabajo, ese servicio que usted está haciendo, no es suyo, es de Dios. Entonces, teniendo ese respeto, teniendo ese temor, nosotros ya deberíamos estar preparando a nuestro reemplazo. Con lo mismo pasa con la familia. Nuestro reemplazo, si se quiere, el que va a tener nuestra descendencia, nuestro apellido o lo que sea, nuestra carga genética, si quiere, son nuestros hijos. Y debemos prepararlos porque ellos en algún momento van a tener su familia, van a estar a cargo de su propia familia y tienen que tener todas las herramientas para poder llevar adelante ese gran ministerio. Veíamos en el seminario de esta última materia el ministerio de la familia como nuestro primer lugar en donde debemos trabajar y debemos enseñar y poner en práctica lo que aprendemos acerca del Señor. Entonces debemos y tenemos que esforzarnos y ser valientes, y vamos a ver ahora un poquito más en esos términos, en esa línea, de pasar esa enseñanza, de tomar el esfuerzo de enseñar. ¿Qué pasa? Muchas veces del otro lado, por ahí no son muy receptivos, por ahí les cuesta, por ahí no quiere, por ahí no están interesados, o lo peor, por ahí ni siquiera conocen a Jesucristo. Bueno, ahí es donde nosotros tenemos que esforzarnos. Tenemos el tiempo de vida que nos dé el Señor para poder hacer ese trabajo, no lo tenemos que desaprovechar. Y no lo tenemos que desaprovechar al punto de que hoy mismo, hoy domingo, hoy usted tendría que empezar con esto. Siempre cuando uno va a hacer algo grande, siempre que uno va a hacer un gran proyecto, lo más sensato es planificarlo, ¿no es cierto? Porque uno no se va a poner bueno, excepto a los que saben de memoria, a construir una casa y decir, bueno, compro material y veo cómo va saliendo en la marcha. No, uno tiene que tener un conocimiento, tiene que tener un plano, tiene que planificarlo y una vez que está listo recién empieza a trabajar. Bueno, nosotros tenemos el manual, tenemos la enseñanza, ya tenemos el plan, ya tenemos la meta, tenemos que ponernos manos a la obra. ¿Sí? Muy bien, con respecto a lo que hemos estado aprendiendo de esforzados y ser valientes. Con los jóvenes, hace 2 años o 3 años, no me acuerdo, cuando estaba a cargo de la clase de jóvenes. A ver, los jóvenes que estuvieron conmigo, levanten la mano. Ya algunos ya dejaron de ser jóvenes. Hermano, ¿cómo estuviste? No se lo veía. Aprendimos algo acerca de estudiar y escudriñar la palabra de Dios. ¿Algunos se acuerdan cómo era la sigla de los jóvenes? No me abandonen los jóvenes. Topo, muy bien, Topo. Era un acrónimo para poder, que nos ayudaba a nosotros cómo hacer para estudiar y escudriñar la palabra de Dios, cómo tener nuestro tiempo devocional con Dios. ¿Se acuerdan qué significaba cada letra? De texto. Elegíamos un texto, nos adentrábamos en él, lo leíamos 1, 2, 3, 400 veces. No sé si a usted le pasa que por ahí empieza a leer, a mí me pasa
que estoy, sobre todo a la mañana porque estoy dormido, empiezo a leer, termino a leer y dije, ¿qué leí? No sé qué leí. Y lo estaba leyendo a lo mejor incluso en voz alta, pero no me quedó nada. Tengo que volver a leer de vuelta. Y hay veces que me pasa 2, me pasa 3 veces y no puede ser. Bueno, ahí me distraigo en otra cosa, me siento, vuelvo a leer hasta que tiene sentido la lectura. Porque no leemos la palabra de Dios para cumplir, para tildar y decir, bueno, ya cumplí por hoy. Leemos porque queremos conocer más de Dios. Amén. Porque amamos a nuestro Dios y queremos conocerle para poder amarle mejor. Por eso es que leemos. Entonces, de topo, de la sigla topo, la T es texto. La O es de observación. Ahí es cuando nosotros deberíamos tener un diccionario cerca. Bueno, el celular suple casi todo, pero un diccionario cerca para poder marcar palabras que o no conocemos o a lo mejor tenemos duda de su significado y está bueno buscarlo y entenderlo porque así nos va a dar contexto. Podemos leer un capítulo para atrás, un capítulo para adelante del texto que nosotros estamos leyendo para darle contexto. Hay algunas Biblias que hacen una introducción, un bosquejo adelante, antes de empezar el libro o la carta, de cómo nos dan una introducción, hay mapas que nos muestran los lugares. Bueno, la observación es eso, no solamente leer, sino que después poder ir sacando capa sobre capa y ir descubriendo los tesoros de la Biblia. Poder entender quién es el personaje, de dónde viene, quiénes son sus padres, en qué parte vivió, qué viaje hizo a lo mejor, qué Dios le dijo, qué Dios le prohibió hacer, qué cosa obedeció, qué cosa no. Y eso nos da y nos enriquece y nos ayuda a que después nosotros podamos aprender primero y después que podamos enseñar. Todo. Después la fe, eso es puesta en práctica. Ahí uno se puede hacer las preguntas, deberíamos de hacernos las preguntas cada vez que leemos y lo hacemos a conciencia y preguntarnos, bueno, ¿qué me dijo Dios con este versículo? Y a ver, no siempre, a mí no me pasa siempre que el Señor me habla, pero no porque es culpa del Señor, porque Dios no está hablando, sino porque a lo mejor mi corazón o mi mente en ese momento no está. Entonces si yo veo y me hago la pregunta, bueno, ¿qué me quiso decir Dios con esto? Y no me puedo responder, tengo que leer de vuelta. Y así hasta que pueda dar una respuesta. A lo mejor necesito más contexto, necesito tener un poco más de información para saber qué quiere Dios de mí. ¿Cómo me habló? ¿Cómo puedo aplicar eso que habló en mi vida? ¿Qué hago con esta información tan valiosa que Dios me dio? A lo mejor tengo que cambiar algo. A lo mejor tengo que dar gracias porque ya cambié eso que estaba mal para Dios. Algo, tenemos que responder con algo al Señor, a la palabra de Dios. Y ese es el tiempo en el que nosotros vamos a estar orando. Y esa es la última oración. Podemos dar gracias a Dios por el tiempo que hemos podido leer, por su palabra, por lo que hemos aprendido, por lo que nos enseñó, de lo que nos rescató. Hay muchas veces que podemos ver y nos identificamos. Cuando dice la palabra que antes éramos ladrones, que antes hacíamos las cosas malas, que antes hacíamos cosas que no le agradaba a Dios, y todos nosotros estábamos en esa situación. Y si Dios te salvó y Dios te ha ayudado en este tiempo de que no tengas vicio, de que no robes, de que trabajes esforzadamente, que no seamos vagos, todas esas cosas que a Dios no le gusta, si Dios te hizo eso en tu vida, bueno, podemos agradecerle a Dios. Ese es el tiempo, un tiempito de poder estar agradecido a Dios. ¿Y sabe qué? Con esta simple palabra, topo, acabamos entre todos de hacer el bosquejo, si se quiere, de un devocional, de un tiempo de pasar con Dios. Leímos, oramos, escudriñamos la palabra de Dios, lo aplicamos a nuestra vida y después podamos agradecer. Topo, se van a acordar. Es más, en el grupo de jóvenes habíamos puesto la imagen de un topo para que nos acordemos, que es como una ratita con la trompa, con unos pelitos así, que estaba leyendo una Biblia, para acordarnos. Así que bueno, si se acuerdan, buenísimo. Algún día cuando me toque de vuelta a predicar, les pregunto, el que levante la mano y se acuerda de verdad, el hermano Agustín le da un premio. Bien, hermano, una milanesa de pollo. Mira ahí. Muy bien, ahora vamos a adentrarnos en el texto nuestro. Veía esto después de haberlo leído, digo, bueno, voy a repasar palabras que si yo les pregunto a ustedes, seguramente van a poder dar una buena definición, pero yo qué mejor de buscarlo en el diccionario
y armar una definición completa y a lo mejor un poquito más académica, pasado a mis palabras, por supuesto, para poder entenderlo yo y compartírselo con ustedes. Una de las palabras claves que vemos en el texto, que se repite un montón de veces, es esfuérzate, esforzado, y después que sea valiente. Entonces, esforzado es hacer aunque nos cueste. Esforzado es ser fiel a todo costo. A nosotros no nos cuesta ser fieles en Argentina, no nos cuesta ser fieles en Córdoba, a lo mejor en leer la palabra de Dios. Yo puedo salir a la calle en una plaza en la que se le ocurra la más concurrida de un shopping, abrir mi Biblia y ponerme a leer, incluso hasta leer con voz alta, y lo peor que me puede pasar es que me miren con cara de ¿y este loco qué le pasa? Nada más. En otros países, por tener porciones de la Biblia, son condenados a muerte. Son condenados a muerte. Entonces, a nosotros no nos cuesta ser fieles, pero no lo somos. Porque si ustedes se ponen una mano en el corazón, yo les preguntara, ¿hoy leyó su Biblia antes de venir a la iglesia? Y muchos me van a decir que no. Otros me van a decir que sí. Y yo les puedo preguntar, ¿escudriñó la palabra de Dios hoy? Y hay algunas manos seguramente que se van a bajar. Las que quedaron arriba, oró para agradecerle al Señor y para pedirle antes de empezar a leer la palabra de Dios que Dios les hable. Y seguramente otras manos se van a bajar. Y esto habla de fidelidad, hermanos, de que podamos poner a Dios en primer lugar. Y no es una elección, no es algo que nosotros podamos decir, oh, mirá el hermano, qué dedicado que es la hermana, mire cómo tiene su vida. No, esto es un mandato para nosotros, así como lo fue para Josué. Fíjense que en el versículo 9, bueno, ya viene dando la forma de la escritura, es un mandato, esfuérzate y sé valiente. No dice, fíjate si podés tratar de... No, esfuérzate y sé valiente. Pero por si queda duda, se lo vuelve a repetir, y en el versículo 9 le dice, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. ¿Hay alguna duda? No. ¿Hay algún lugar para que nosotros podamos decir, no, lo que pasa que perdí a mi familiar, tengo a lo mejor una dificultad médica? No. Nada de lo que nos pueda pasar a nosotros es una justificación para que no obedezcamos este mandamiento de Dios, este mandato de Dios. Esforzarnos y sea valiente. Ahora usted me dice, bueno hermano, pero esto fue para Josué. Sí, es verdad. Pero fíjese en la vida práctica. Yo le cuento lo que pasábamos. Nosotros somos 4 hermanos, yo soy el mayor, sigue mi hermana, 2 hermanos más. Y nos llevábamos con mi hermano 1 año monedita, y con mi tercer hermano nos llevamos 2 años, no, 3 años, y con el otro 4 años. O sea que estábamos, no había tele en esa época, se complicaba, muchos hijos. Me encanta, a mí me hubiese gustado tener también por lo menos, 5, pero bueno, se hace de 2 y me pasó, llegamos a todos uno nomás. ¿Qué pasaba? Algunos de nosotros 4 seguro que hacíamos macana, seguro, todos los días. Mi mamá nos tenía que disciplinar, y si a nosotros nos pasaba, disciplinaban a uno, nosotros íbamos a la pieza, nos poníamos a ordenar, sacábamos las cosas, si teníamos algo fuera de su lugar lo poníamos, porque sabíamos que si no, después nos tocaba a nosotros. Queríamos hacer las cosas bien en ese momento de desesperación, porque ya sabíamos que habían algunos o todos habíamos colmado la paciencia de mi madre, y no queríamos ser el segundo en la fila. Entonces pasa que cuando Dios corrige a su pueblo, es un llamado de atención para nosotros, para que pongamos nuestras cosas en orden. Acá el Señor le da una instrucción a Josué, y nosotros debemos también tomar ese ejemplo y decir, bueno, si a Josué se lo dijo, Josué no era un extraterrestre. Josué era un humano como nosotros, pecaba, hacía todo lo mismo que nosotros, y a él le fue dado esta instrucción, y a nosotros también podemos tomar de esa instrucción. Esforzado y sé valiente. De hecho, después en los evangelios también el Señor nos manda ir y predicar el evangelio. Si tienen ganas, fíjense que no haga mucho calor, que no, ir y predicar el evangelio. Tal como dice en el versículo 9, mira que te mando.
Yo les mando a que vayan y hagan esta tarea. Y nosotros a veces ponemos excusas. Y son excusas buenas y nos volvemos buenos, expertos en poner excusas, al punto que nos convencemos a nosotros mismos y pensamos que estamos bien con el Señor, pero no es así porque estamos pecando. Y si usted ha sido salvo, como yo he sido salvo, sabemos por la palabra de Dios que aunque pequemos, la salvación no se pierde. Porque eso ya no depende de nosotros, depende de Dios, pero sí se pierde la comunión. Yo cuando hacía macana y mi mamá me retaba porque colmaba su paciencia, y sí, a lo mejor no me venía y me daba un abrazo en ese momento, pero nunca dejaba de ser su hijo. Nada de lo que yo haga puede hacer que deje de ser hijo de mi mamá y de mi papá. Lo mismo nos pasa a nosotros. No podemos perder la salvación. Y esto es muy importante decírselos, es muy importante que lo entendamos, porque hay religiones que se basan en eso, de que la salvación se puede perder. Y eso no es lo que dice la palabra de Dios. Después, valiente es obedecer aunque haya duda. Es obedecer aunque haya temor. Es obedecer aunque haya incertidumbre. Y acá tengo que hacer un parate y no es una obediencia ilógica. Dios no nos pide eso. Él nos explica el porqué. Él nos explica el para qué. Siempre. Nosotros debemos obedecer. Nuestra mente finita, nuestra incredulidad, nuestra infidelidad hace que dudemos. Y Él nos dice ir y predicar el Evangelio a los países occidentales que tienen un estatus de vida más o menos, a toda criatura, a toda criatura. Hay una isla que está en el Caribe que la ciencia, la humanidad sabe que hay hombres por imágenes satelitales, por drones que han mandado incluso, pero no se pueden acercar porque cualquier cosa que llegue de afuera de esa isla los mata. De hecho, probaron ir gente y los aniquilaron a todos. Bueno, esas personas también necesitan oír de Cristo. Y el Señor nos manda a nosotros a que vayamos a todas criaturas. Ahora, hay muchas veces que físicamente no podemos ir, obviamente, a todo el mundo, porque no nos da los años de vida, pero sí el Señor dejó una herramienta para que podamos llegar a todo el mundo, que son las misiones. Es poder colaborar con alguien, con un hermano en Cristo, que va a hacer ese trabajo en lugares donde nosotros no llegamos. Para eso están las misiones. Entonces, yo me pregunto a mí, ¿yo puedo ir a predicar a Siberia? Físicamente no, pero seguramente puedo colaborar, atender a algún hermano con su familia para que vaya y lo haga en mi nombre. Entonces, ¿puedo ir a predicar a Siberia? ¿Puedo ir a rescatar almas en Siberia? Sí. No yo físicamente, pero a través de otra persona. Ser esforzado y valiente, entonces, significa aprovechar bien el tiempo. En Efesios, vamos a ir ahí por favor, Efesios capítulo 5, versículo 15. Dice Efesios 5:15: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y habla de que los días son malos porque, estamos conviviendo con el pecado en este mundo y que debemos y podemos tener dos tipos de mentalidades ante nuestra vida diaria: ser necios o ser sabios, aprovechar el tiempo o lo contrario es desperdiciarlo. ¿Cuántas veces nos pasa de que uno puede, ya estamos terminando el 2025 y a lo mejor si usted se pudiese acordar día por día todo lo que ha hecho hasta aquí, la pregunta sería: ¿cuántas veces de esos días usted compartió la palabra de Dios a alguien que no conocía? ¿Cuántas veces de esos días, cuando se juntó con algún hermano de la iglesia, algún hermano en la fe, pudieron hablar de algo que hayan estado leyendo o aprendiendo de la palabra de Dios? ¿Cuántas veces lo hizo en este año? ¿Sabe? Una de las cosas en común que tienen todas las predicaciones que por lo menos yo he oído en Comodoro Rivadavia, donde era mi iglesia, aquí en Córdoba, donde es mi iglesia, y en las iglesias que he visitado,
si yo pudiera decir, bueno, ¿qué tienen en común todas las predicaciones? Bueno, aparte que se predica de Jesucristo, ¿no? Pero digo, ¿qué concepto o qué mandamiento tiene en común? Que leamos la palabra de Dios, que oremos. Que leamos la palabra de Dios, que oremos. Y como la solución para todo. Y es así, porque lo dice la palabra de Dios. Tenemos que leer la Biblia para conocer, para que aumente nuestra fe. Tenemos que orar como una respuesta para pedirle, para agradecerle, para tener una comunión, para pasar tiempo con nuestro Padre. Este año, bueno, no saqué la cuenta, pero el año que viene debe ser lo mismo. Tenemos 52 semanas. O sea que vamos a tener 52 miércoles, 52 domingos. O sea que vamos a tener 104 días en que se nos va a decir, lea la palabra de Dios, oren, pasen tiempo con el Señor. Lea la palabra de Dios, oren, pasen el tiempo con el Señor. Se nos ha dicho esa misma cantidad de veces o más incluso el año pasado. ¿Qué respuesta damos? Pasan los años y escuchamos lo mismo, y escuchamos lo mismo, y nos quejamos, y lloramos, y nos preguntamos por qué, y hacemos cosas que no tenemos que hacer, y decimos que somos hijos de Dios, pero no nos comportamos como hijos de Dios. Decimos que somos hijos de Dios, que hemos sido salvos, pero no predicamos, no hacemos lo que tenemos que hacer en nuestra casa como hombres, como mujeres, como hijos. No lo hacemos. O no lo hacemos en la medida que deberíamos de hacerlo. Deberíamos de estar mirando para atrás solamente este año y decir, bueno, yo era una persona, yo era un hombre, el 1 de enero del 2025, hoy he cambiado, he mejorado, el Señor ha hecho en mi vida. He dejado esto, tal cosa, estoy en proceso de dejar esto otro, pero muchas veces esas cosas no pasan porque no ponemos a Dios en primer lugar. Y fíjese, hermana, es una mentira que nos hacemos, o hermanos, hermanas, que nos hacemos nosotros mismos en creer que somos hijos de Dios en el sentido de que respondemos a Dios y no lo hacemos. Si usted puso su confianza en Jesucristo, si usted un día entendió el plan de salvación y dijo, bueno, yo no quiero ir al infierno, no quiero pasar la eternidad en el infierno como lo dice la Biblia, Señor, por favor, hace algo, sálvame, quiero ir al cielo, bueno, a partir de ese momento usted es una nueva criatura. A partir de ese momento usted nació espiritualmente y a partir de ese momento usted se tiene que alimentar para seguir creciendo. Como los bebés se alimentan de la leche materna al principio y después va cambiando, va evolucionando, va poniendo cada vez cosas más contundentes en el plato, así debería de pasar con nosotros. Y no pasa, bueno, Pablo también retaba en la iglesia y le decía, ustedes ya deberían de ser todos maestros. Y en cambio tienen que estar tomando la leche espiritual, lo rudimentario, lo primero. Tenemos que estar repasando el plan de salvación porque algunos nos olvidamos. Y si te olvidas el plan de salvación, ¿cómo lo vas a compartir? Si tenés dudas del plan de salvación, ¿cómo lo vas a compartir? Si alguien te pregunta sinceramente de lo que vos estás predicando y no sabés qué responderlo, tenés miedo porque alguien te pregunte, no estamos creciendo. Hay algo que está fallando. Mi bebé tiene 7 meses ya y está creciendo un montón, gracias a Dios. Pero si a medida que pasen los años se mantiene en ese mismo tamaño, algo pasa. Hay algo que está mal. Entonces lo mismo pasa con nuestra vida espiritual. Tenemos que crecer. Y para crecer lleva esfuerzo. Para crecer lleva asociado con un temor natural, pero que no es que tenemos que dejarlo de lado, sino aún con temor avanzar. Aún con temor avanzar. Bueno, nosotros en la escuela militar justamente nos enseñaban eso, de poder responder sin lógica prácticamente, o sea, que nuestro cuerpo responda a las órdenes sin pensarlo justamente para eliminar o neutralizar el miedo. Y seguramente, bueno, mi papá estuvo en la guerra de Malvinas y yo le preguntaba, ¿tuviste miedo? Sí, estaba muerto de miedo, pero hacía lo que tenía que hacer. Con miedo, pero lo hacía. Nosotros estamos en guerra espiritual. Lo dijo el Señor, lo dice el Señor, lo podemos leer en la palabra de Dios. Aún con miedo, aún con temor, ¿usted está avanzando en obedecer lo que Dios nos manda? Si no es así, pídale al Señor que le ayude. Pídale al Señor que le ayude.
no se quede con que, bueno, es un domingo más. Cumplí, lea un poco la palabra de Dios, listo, es un día más. No, tiene que ser Dios, debe estar Dios en primer lugar. Porque si Dios no está en primer lugar, no importa las cosas buenas que usted haga durante el día, ya desobedeció el primer mandamiento. Y en la palabra de Dios dice el primer gran mandamiento, ¿sí? Que es que Dios sea el único y esté en primer lugar. Fíjense que esto de poner a Dios en primer lugar es que Él esté en nuestros pensamientos, que Él esté en cada cosa que hagamos, en cada cosa que planifiquemos. Hoy yo puedo preguntarle a cualquiera de ustedes, bueno, ¿qué piensan de acá a 5 años? No, bueno, me gustaría terminar mi carrera que empecé, me gustaría empezar una carrera, no sé, me gustaría tocar un instrumento, me veo haciendo esto, me veo haciendo lo otro. Pero ¿sabe? Lo que nosotros deberíamos estar pensando es qué quiere Dios de nosotros. Y cómo eso que el Señor pone en nuestro corazón lo podemos poner al servicio de nuestro gran Dios. Un instrumento puede tocar, amén, sería muy lindo. Pero si no toca para el Señor, está desperdiciando el tiempo, no está siendo sabio. Usted puede enseñar y estudiar carreras que dan estas facultades para poder enseñar, amén, muy bueno. ¿Cómo lo va a aplicar para el Señor? Usted quiere ser ingeniero, ingeniera, quiere ser doctor, quiere ser astronauta, no sé, lo que sea. Qué bueno, qué lindo deseo. Bueno, la pregunta es, ¿cómo lo va a aplicar para Dios? Si usted piensa que no se puede aplicar para Dios, entonces usted no está tomando una mala decisión. Todo lo que nosotros podamos hacer, lo podemos aplicar, lo podemos dar como un servicio a Dios. Pero si usted no está convencido de cómo hacerlo, le está errando, está mal. A lo mejor usted no me dice una carrera, me dice, bueno, yo acá a 5 años me gustaría ver a mi sobrino, a mi nieto, a mi hijo, creciendo y teniendo tal cual cosa. A lo mejor, bueno, dentro de 5 años ya Lucía ya va a estar para empezar el jardincito. Me encantaría verlo empezar el jardincito. Pero bueno, ¿qué voy a hacer yo durante esos 5 años para que él pueda conocer a Dios? Hoy, ¿qué estoy haciendo para que él pueda conocer a Dios? La misma pregunta deberíamos hacerlo todos. Dios debe estar en primer lugar. No es una elección. No es algo que usted puede decir, bueno, mañana, más tarde. No, hoy. Todo lo que haga, todo lo que piense, todo lo que proyecte, todo lo que desee, debería de estar apuntado hacia Dios. Debería estar apuntado hacia nuestro Señor Jesucristo. Y Él después va a acomodar nuestras veredas. Si nosotros tenemos un deseo y sabemos que es para el Señor nos da tranquilidad, nos da paz, ahí el Señor va acomodando, va abriendo puertas y van sucediendo cosas que a lo mejor ni siquiera podemos explicarlo. Pero sabemos y entendemos lo que amamos a Dios, que es Él abriendo estas puertas para que nosotros podamos seguir en ese camino. Porque tampoco se trata de decir, bueno, voy a hacer una carrera, los que están haciendo carreras son más jóvenes hoy. Esto lo voy a hacer, no me gusta, pero bueno, voy a tocar un instrumento, no me gusta tocar un instrumento, pero bueno, es lo que hay que hacer. No. El Señor pone en nuestro corazón, con nuestras habilidades, con nuestros dones, cosas para que podamos hacer para Dios. De eso se trata. Me gustaba Pastor Merlo, bueno, ahí te digo, te lo mandé. Pastor Merlo, mi pastor en Comodoro, él o se compraba o se hacía hacer camisas con bolsillos que tenían el tamaño de folleto. Y él, aunque estuviera cortando el pasto, estaba con camisa, con folletos metidos, ¿no? y con mirón también, para dar la dirección o el teléfono. Eso me gustaba mucho de él porque él entendía que en el día a día tenemos oportunidades de predicar la palabra de Dios. Hoy, gracias a Dios, tenemos visitas y bueno, están escuchando la palabra de Dios, gloria a Dios, pero somos un montón y la oportunidad que tenemos cada uno de nosotros de predicar es cuando estamos viviendo afuera, en el día a día. Entonces, qué bueno sería de que usted salga de la casa y diga billetera, celular, folletos. Folletos, billetera, celular. Uy, me olvidé la billetera, bueno. Uy, me olvidé el celular, bueno. ¿Tenés folletos? Sí, tengo. Sería bueno para poder compartir. Mejor que el folleto sería que usted sepa versículos de memoria, que usted sepa el plan de salvación para poder compartirlo. Porque se nos pueden pasar, no tener folleto,
pero no se nos puede pasar la oportunidad de predicar el Evangelio. Eso es ser esforzado y eso es ser valiente. ¿Quién no tuvo vergüenza? O bueno, capaz que sé yo, pero yo cada vez que voy a testificar, me pongo coloradazo, porque me da mucha vergüenza. Me da vergüenza ir y romper el hielo. Una vez que ya estoy, bueno, ya está. Pero el romper ese hielo me da vergüenza. Pero tengo que hacerlo. Y ya, yo sé que algún día con la práctica ya no voy a tener tanta vergüenza, no creo que se me vaya, pero de poder predicar esto de ser valiente, ¿no? De poder hacer lo que tenemos que hacer aún cuando tengamos vergüenza o cuando tengamos temor. Hacerlo, porque eso es obedecer a Dios. El poner a Dios primero es buscar la oportunidad de compartir el Evangelio. No va a venir, no creo, no he escuchado de que venga alguien y te diga de la nada, che, me parece que vos sos cristiano, ¿me podés compartir? No, eso no es así. Uno tiene que ir y buscar la oportunidad para compartir el Evangelio. Tiene que estar atento, tiene que estar con los radares puestos. Siempre nos pasa, a mí me pasa mucho de que pienso muchas cosas al mismo tiempo y bueno, digo, tengo que llegar a casa, tengo que buscar a Ana, tengo que hacer esto, más o menos acomodo las cosas, los chicos, y voy haciendo. Cuando quiero ver, ya son las 12 de la noche, me muero en la cama hasta el otro día. Y debería de ser, no debería de ser así. Uno debería estar atento con eso, obviamente, porque tiene que cumplir una de las obligaciones, pero debe, mira, acá hay una persona, toma. El otro día pasé por Walmart, había un muchacho pidiendo y nunca, o no soy de dar el dinero porque digo, vaya a saber que lo va a gastar, pero después, bueno, se me mostraba y digo, bueno, pero es un problema de él. Tenía un folleto, un par de pesos, bajé la ventanilla y le digo, Ari, ¿cómo te llamas? Jonathan. Digo, ¿qué? Hacía como 40 grados ese día, me acuerdo, estaba insoportable. Digo, ¿qué hace en el sol? No, bueno, me dice, pasa que no tengo para comer, bueno, toma. Digo, anda, cómprate algo, tomate algo, gástalo bien. No lo desperdicies. Digo, ¿podemos estar hablando por vos? Sí, me miraba como alguien raro, ¿no? Después lo crucé de vuelta, me dice, ¿cómo te va? Digo, ¿te acuerdas que estamos hablando cómo te va? Ahí me está yendo un poquito mejor, qué sé yo. Pero bueno, detenerlo porque siempre hay oportunidad de poder predicar el Evangelio. No pierdas esa oportunidad. Si a lo mejor todavía no tienes versículos o de memoria o por ahí le cuesta, lo puede anotar. Yo había hecho para los sabios, habíamos tenido un papelito que teníamos anotado chiquitito, entraba en la billetera, que de hecho le había dado dos, uno para que lo pegaran detrás de la Biblia y otro para que lo tuvieran en la billetera, con un par de versículos de Romanos que nos ayudaban, digamos, como que era el pie para que pudiéramos compartir. Y si no, el folleto está. Usted puede compartir y solamente mirar, ¿puedo regalar esto? ¿Listo? No es más que eso, es aprovechar la oportunidad. Después también en Filipenses capítulo 2, versículo 3, Romanos 12, 10, no les pido que lo busquen, pero si lo quieren anotar, ahí nos habla básicamente de que tenemos que tener mayor estima de los otros. Esa es otra forma también de poner a Dios en primer lugar, de tener en mayor estima a los otros. Entonces, dejamos el egoísmo de lado y podemos poner y pensar en el hermano, de pensar en esta persona, en el prójimo, antes que nosotros. A lo mejor en otra época yo lo hubiese hecho con este hombre, con Jonathan, de decir, no, estoy apurado, chao, me voy, lo siento, Dios, ayúdalo. Me mando a mí para que lo ayude, lo mando a usted para que lo ayude. De tener un tiempito, llegaba un poquito más tarde a casa, pero con la satisfacción de haber podido aprovechar esa oportunidad. Después también en Mateo 5:41 está ahí esto que nos enseñaba el Señor de hacer una milla extra. Había una ley romana que decía que cualquier soldado le podía pedir a cualquier persona que llevara todo su equipo una milla. Una milla terrestre romana de esa época era aproximadamente 1,5 kilómetros y más o menos el promedio del equipamiento de un soldado romano pesaba entre 30 y 60 kilos. ¿Se imagina una bolsita de cemento caminando 1,5 kilómetros? Esté como esté, porque era ley. Le dolía el pie, lo siento. ¿Se imagina, hermano Mario, ahí con el andador llevando una bolsa de cemento 1,5 kilómetros? Si no lo hacía, presa o la mataba. Yo no podría llevar una bolsa de cemento ni 10 metros.
imagínese hacerlo por 1,5 kilómetros. ¿Qué decía el Señor? Oh, no lo hagan, no, él decía, llévenlo 1 milla más. 3 kilómetros. Oh, Señor, ¿qué le pasa? No? 1 milla más. ¿Por qué? ¿Cómo lo aplicamos a nuestra vida? Dios nos dice que debemos obedecer las leyes del hombre. La mayoría de nosotros tenemos o hemos tenido algún trabajo en el que tenemos lineamientos, los que hemos ido al colegio, tenemos lineamientos, forma de trabajar. Bueno, el Señor dice, no solamente háganlo bien, háganlo en excelencia, hagan más de lo que se les pide. Y muchas veces pasa, a mí me pasa que digo, no puede ser que tal persona o tales personas no hacen nada, tengo que hacerlo yo, estoy renegando, y después leo esto y digo, perdón, Señor, yo lo tengo que hacer. ¿Lo tengo que hacer? ¿Tengo que hacer esa mitad? ¿Cuesta? Sí, más vale que cuesta. Cuesta tiempo, cuesta a lo mejor incluso dejar tu firma, que después te hace responsable de algo que no es tuyo. El Señor nos manda que hagamos esa milla más. Y no solamente hacerla, sino hacerla de buena gana. Porque imagínense hacer 1 milla más y ir diciendo cosas. No. Eso no es de alguien que a Dios ama. No es de alguien que ama a Dios tampoco. Entonces hacer 1 milla extra. ¿Cómo podemos poner a Dios en primer lugar? Bueno, ya lo hablamos, ir y predicar el Evangelio. En Mateo 28, 19, 20 dice eso. En Marcos nos dice que tenemos que ir y predicar el Evangelio a toda criatura y hacer discípulos. O sea, y acá está esto de el esforzado y ser valiente. Si yo le pregunto a alguna mamá, ¿usted estaría dispuesta a morir por su hijo? Indudablemente me va a decir que sí. Lo mismo si le pregunto a un papá, ¿estás dispuesto a morir por tu hijo? Sí, 1 y 1000 veces. Yo lo estoy. Pero ¿sabe lo que es más difícil? Es vivir para poder criar a nuestros hijos en el Señor. Porque eso demanda esfuerzo. Morir es un ratito, es instantáneo. Pero vivir cuesta la vida. ¿Sí? Y entonces esto de ir y predicar el Evangelio, ir a ser discípulo, no es solamente entregar un folleto, no es solamente predicar el Evangelio y ya está. Es esforzarnos, es sacrificar parte de nuestra vida para que esa otra persona crezca. Para que esa otra persona sea salva primero, pero crezca. Y eso demanda vida, eso demanda tiempo, eso demanda esfuerzo. Porque la otra persona que aún no ha madurado, porque a lo mejor incluso recién ha nacido en el Señor, tiene luchas con su carne, tiene luchas con lo que viene arrastrando de atrás. A lo mejor es impuntual, a lo mejor no estudia, a lo mejor miente, a lo mejor un montón de cosas. ¿Sabe qué? Nosotros éramos igual. Y el Señor aún así nos salvó. Entonces nosotros debemos estimar a los demás como superiores a nosotros mismos para que esas personas puedan crecer. ¿Tenés la gran bendición, hermano, hermana, de estar discipulando a alguien? Amén. Tenés que dedicar tiempo. Amén. Tenés que sacrificar vida para que esa otra persona a la que está siendo discipulado crezca. ¿Y sabe qué? Para que crezca incluso más rápido y más alto que usted. Para que sea su reemplazo, para que sea su descendencia espiritual. ¿Está dedicando tiempo? ¿Está dedicando el suficiente tiempo? Siempre podemos hacer más. Siempre se puede hacer más para el Señor. Buscar, de ver de que esa persona crezca, que haga, que se esfuerce, que pueda superar esas cosas malas que ha tenido antes, vicios, lo que sea. ¿Estamos ayudando? Si no estás discipulando, estás siendo discipulado, tenés que ver la bendición que es que una persona esté dedicando tiempo, que esté dedicando de su vida para que vos puedas crecer. Tenés que ser agradecido. La forma de ser agradecido es respondiendo en la enseñanza que te están dando. Si no estás siendo discipulado ni estás discipulando, orá para que el Señor te dé a alguien para que puedas hacerlo. Si no has sido discipulado, podés acercarte al pastor y decirle, pastor, mire, quiero ser discipulado. Y él te va a poner con alguna persona para que puedas ser discipulado. ¿Y sabe qué? Yo encuentro que el discipulado es un sinónimo de ser amigos. Porque uno cuando comparte la vida, la otra persona va a ver en mí cómo un cristiano vive. Va a ver que no hace falta ir a boliches para divertirse, no hace falta hacer chistes con doble sentido ni directamente obscenos para reírse, no hace falta
chusmear de otra persona para poder tener un tema de conversación. Es compartir tiempo para que la otra persona vea que se puede, que es mejor incluso de lo que hemos dejado atrás. Que un matrimonio cristiano puede y debe glorificar a Dios con su vida. Y una persona puede estar en casa compartiendo y viendo esas cosas. Debería de ver esas cosas, ¿no es cierto? El trato con el padre, con los hijos, con los yernos, con las nueras. Si somos cristianos, el mundo debería de ver eso. ¿Y cómo va a ver el mundo si nosotros cerramos las puertas de nuestra casa y no compartimos con nadie? Qué lindo sería, ¿no?, de poder tener, no le digo todos los domingos, pero de tener gente que visite en casa, ¿no?, y poder charlar con eso. Otro punto para poder poner a Dios en primer lugar es entender que, bueno, este esfuerzo es porque van a venir pruebas, van a venir tiempos duros, van a venir. El Señor de hecho nos advirtió, nos dijo, van a venir tiempos duros, tranquilos, ya ha vencido el mundo. No es con mentiras que Él nos ganó. No dijo, vengan que todo se va a solucionar, todo va a ser de color de rosa. Tenés una enfermedad, vení a Jesucristo y te vas a sanar. No dijo eso el Señor. Él nos prometió que íbamos a ser salvos de ir al infierno, de que nos iba a dar vida eterna si confiábamos en Él. Veíamos lo que predicó esta mañana el hermano acerca de creces y serás salvo tú y tu casa. Y después un par de versículos más adelante vimos que este hombre fue salvo y también lo fue su casa, sus familiares. Eso fue lo que prometió Dios. No que íbamos a no pasar necesidad, que íbamos a no tener dificultades, no. Pero ¿sabe qué? Es mucho mejor, porque esa misma dificultad la vamos a tener con o sin Cristo. Es mucho mejor poder pasar por esas pruebas con Cristo, porque tenemos esperanza. Cuando nuestros familiares, nuestros seres queridos fallecen, si sabemos que han puesto su confianza en Jesús, nos duele obviamente, porque hay una separación, ya no lo vamos a poder ver más en esta tierra, pero tenemos una esperanza de que lo vamos a ver. Alguien que no ha creído en Jesucristo no tiene esa esperanza. Por eso es ese dolor indescriptible que sienten estas personas que no tienen la confianza en Jesucristo. A nosotros no es que nos duela, no, sí nos duele, pero tenemos esperanza, es distinto. Entonces poner a Dios en primer lugar es entender que esos tiempos van a venir, pero que nosotros debemos poner la confianza en Jesucristo. Y ahora fíjense que el Señor le hablaba a Josué y le decía, bueno, vos vas a tomar el puesto este de liderazgo, tenés una misión que es cruzar el Jordán, ir y luchar con todos los pueblos esos que estaban ahí, que eran más grandes que el pueblo hebreo, que seguramente en tecnología eran mucho más avanzados, porque ellos estaban como nómades, acuérdense, hace 40 años en el desierto, o sea que iban con lo opuesto. Tenían que ir a conquistar esas tierras y después encima también Josué tenía que repartirlos. Y no sé si les pasó a ustedes, pero cuando nosotros nos traían caramelo o algo con mis hermanos, sí, la idea era repartirlo, pero después nos sacábamos los ojos. Que alguien siempre quería más o le gustaba más el otro. Bueno, yo me imagino también esa cantidad de gente que habrán visto terreno y decir, no, esto es para nosotros. No, esto es para nosotros porque nosotros nacimos primero, somos Rubén, somos... No. Bueno, todos esos conflictos sociales que debía de manejar los Josué. Imagínense estar a cargo de esa cantidad de gente. Y estas palabras de forzado y sé valiente era para Josué. También el pueblo respondió, y me encanta esta parte de la historia del pueblo de Dios, porque ellos sí respondieron, y así como le respondieron al líder de Josué, Moisés, le dice, bueno, nosotros te vamos a responder, pero solamente que te esfuerces y seas valiente, así como Dios estuvo con Moisés, tiene que estar con vos para que nosotros te respondamos. Después no lo veo yo otra obediencia o un deseo, un corazón de responder así del pueblo de Dios contra otros líderes. Pero acá sí, ahora, esto de forzarnos, ser valiente, ir y predicar el Evangelio, hacer cosas para Dios, está hablando a los que somos cristianos, a los que hemos puesto nuestra confianza en Dios. Y esto, bueno, sobre todo la visita, si no has conocido a Jesucristo, estas palabras también pueden ser para vos. Pero
Así como le decía el pueblo a Josué, solamente que Dios esté contigo, bueno, solamente Dios tiene que ocupar tu corazón. Vos tenés que poner tu confianza en Dios. En algún momento vas a morir. Nadie es eterno físicamente. En algún momento vas a morir. ¿Estás seguro qué va a pasar con vos después de la muerte? Hay algunos que piensan que, bueno, se acabó la película, game over, chao. Otros piensan, no, bueno, la resurrección. Otros piensan, no, hay un estadio intermedio, que se purifican y que si nosotros oramos acá podés pasar. Nada de eso dice la Biblia. La Biblia dice que después de la muerte viene el juicio, y después de ese juicio, como en un juicio aquí en la tierra, podés ser inocente, podés ser culpable. Si sos inocente vas al cielo, si sos culpable vas al infierno. Y el infierno no es un lugar bonito, no es un lugar en donde es fiesta, no. Dice la palabra de Dios, claro y conciso, que es un lugar en donde va a haber sufrimiento eterno, donde su gusano no muere, o sea, el sufrimiento, el dolor, lo que ellos van a estar sufriendo, no se va a acabar nunca. No van a tener descanso, no van a sentir amor, no van a poder saciar ni descansar, saciar su sed, no van a poder hacer nada de eso. Eso es el infierno. Y el Señor es bueno, pero es justo. Es bueno porque quiere que todos procedan al arrepentimiento, pero es justo. El que no lo hace va a terminar en ese lugar. Entonces, para la pregunta, ¿por qué pasan cosas malas si Dios es bueno? Bueno, pasan cosas malas porque rechazamos a Dios. ¿Por qué va a terminar gente en el infierno si Dios es bueno? Porque Dios es justo y es bueno, nos da la oportunidad de arrepentirnos para no terminar ahí, pero la gente que termina ahí es porque ha rechazado a Dios. No seas una de esas personas. Como dijimos al principio de la predicación, no tenemos asegurado el próximo aliento. Nadie puede saber qué pasa dentro de una hora, si va a estar vivo o va a estar muerto. Lo que sí sabemos es que si morimos sin Cristo, vamos a terminar en el infierno. Y poner la confianza en Cristo es eso, es creer que siendo Dios, vino, se hizo hombre, llevó la culpa de todos nuestros pecados, murió, como no pecó, al tercer día resucitó de los muertos. Y si nosotros creemos en esto, confiamos en Jesucristo y nos arrepentimos de nuestros pecados, que es pecado todo aquello que va en contra de lo que Dios quiere, dice el Señor que nos da vida eterna. Nos pone un nuevo corazón, nuevos pensamientos, vamos a tener deseo de hacer cosas para Dios. Porque, ¿sabe? Toda esta predicación usted lo puede interpretar como que, bueno, entonces tengo que esforzarme, ser valiente, hacer cosas para ganarme el cielo. Nada más alejado de eso. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, lo buscamos porfa, para que vea que lo dice Dios, no lo digo yo, con respecto al hacer, ¿no? Para ganarnos el cielo. Versículo 8, Efesios 2:8 dice, porque por gracia, un regalo inmerecido, sois salvos por medio de la fe, de creer. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios. No por obras, no por cosas que hagamos, para que nadie se gloríe, para que nadie se agrande, para que nadie diga, yo me lo merezco, esto es mi pago por haber hecho cosas buenas. No, nada de lo que podamos hacer va a hacer que podamos ganarnos ni siquiera un pedacito del cielo. Solamente creer en Jesucristo. Entonces hoy te pregunto, ¿crees en el Señor Jesucristo? ¿Estás dispuesta a dar tu vida al Señor? ¿Poner tu confianza en Él? Al punto de estar seguro y decir, cuando yo me muera, porque creo en Jesucristo, voy a ir al cielo. No porque yo sea algo, de hecho no soy nada, pero creo en el Señor Jesucristo y puedo terminar en el cielo. Para los que son salvos, hay dos opciones. Puede ser que estén seguros y que digan, yo me muero, me voy al cielo, y por ende uno muestra su fe por obras, como dice Santiago, y hace cosas. Bueno, amén, esforzate, sé valiente, seguí haciendo, hace más, hace lo mejor. Para los que alguna vez hicieron una profesión de fe es decir, yo creo en Jesucristo, después le invito a que puedan leer ahí ese versículo. Yo creo en Jesucristo, pongo mi confianza en Él, me arrepiento, quiero cambiar mi vida, Señor, por favor, salvarme. Si dijiste algo parecido a eso y lo hiciste de corazón, fuiste salvo.
pero después capaz que quedó en eso nomás y no seguiste creciendo, no seguiste alimentándote, no seguiste congregándote para poder alimentarte también. Y puede ser que hoy estés en un punto en el que tengas dudas y que si yo te pregunto ¿qué va a pasar con vos si te morís? Ya, ¿dónde vas? Y no sé, solo Dios sabe. Sí, Dios sabe y nos lo dejó escrito. Pero vos, ¿estás seguro? ¿Usted está seguro? ¿Dónde va a terminar la eternidad? Si no lo está, lo mismo que aquel que está seguro que no es salvo, que no lo ha hecho nunca, por favor, no se vaya hoy sin preguntar cómo hacer para estar seguro de que va a poder terminar en el cielo, o de preguntar cómo hacer para ir al cielo cuando uno muere. De vuelta, para los que sí estamos seguros, de vuelta, no porque seamos nada, de hecho somos los vil y menospreciados del mundo que Dios usó para que nosotros podamos predicar el Evangelio. Para aquellos que son salvos, esfuércense, esforcémonos, seamos valientes, aunque tengamos temor, aunque tengamos vergüenza, obedezcamos la palabra de Dios. ¿Qué palabra de Dios? Lo que está acá en la Biblia, hay que leerlo. Hay que orar, hay que pasar tiempo con Dios. Dios tiene que ser lo primero en nuestra vida. Cuando nos levantamos, cuando nos acostamos, todo lo que nosotros hagamos durante el día debería estar pensado para ver cómo agradar a Dios. Todo, hermanos, todo lo que se le ocurra. Todo tiene que ser para agradar a Dios. ¿No lo está haciendo? Bueno, ore, pídale al Señor que le ayude, porque deberíamos estar creciendo en la palabra de Dios. Les dejo porque les voy a pedir que me acompañen en Romanos capítulo 11. Y versículo 14, versículo que me gusta mucho, 11. Lo noté mal. Bueno. Ahora voy a parar la versículo. Dice que todo lo que esté a vuestro alcance, que puedas hacer, que lo hagas. Todo lo que nosotros podamos hacer que el Señor nos ponga en nuestro alcance, deberíamos de hacerlo. No dudar, no pensar, bueno, lo puede hacer otro. No, no. Si yo lo puedo hacer, si yo vi que existe esa necesidad, hacelo. Hazlo, hermano, por favor. Sea esforzado, sea valiente. Ponga a Dios en primer lugar. Ahora, Padre del cielo, Señor, gracias por este tiempo, gracias, Padre, por lo que es bueno. Te ruego, Señor, que su palabra no haya caído o haya caído, por favor, en tierra fértil. Ayúdanos a tomar decisiones, a que no sea solamente una predicación más, a que no sea solamente un domingo más, sino que realmente podamos hacer algo, Señor, para cambiar. Padre, a lo mejor no te estamos poniendo en primer lugar, no sos lo primero en nuestra vida. Señor, te rogamos que nos perdones por eso. Ayúdanos que así sea, que nuestros pensamientos, que nuestras acciones, que aquellas cosas que no hacemos, Señor, que todo sea para gloria y honra tuya. Señor, también te pedimos esto de poder esforzarnos, ser valientes, Señor, hacer lo que hay que hacer cuando hay que hacerlo. Tengamos miedo, tengamos temor, aun cuando no podamos hacerlo físicamente, Señor, que podamos entender que aunque tengamos tiempos de prueba, a lo mejor no podamos hacer lo mismo que venimos haciendo, pero seguramente hay otras cosas que sí usted desea que hagamos. Señor, la oración no nos demanda más que tiempo con usted, y es tan importante, Señor, es una herramienta tan poderosa que nos ha dejado y muchas veces la menospreciamos. Padre, ayúdanos a ser una iglesia que ora, a ser una iglesia, Señor, que hace, a ser una iglesia, Padre, que piensa en misiones también, como lo venimos haciendo, que podamos seguir creciendo, Señor, con el correr de los tiempos, de los años, que podamos, Padre, preparar a las futuras generaciones, Señor, que estarán a cargo de la iglesia, que podamos ganar Córdoba, Señor, para Cristo. Gracias, Señor, le damos por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, el hermano. Bueno, les pido por favor si se pueden poner de pie un segundo, con los rostros inclinados, ojos cerrados. Siempre tenemos